Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Mateo capítulo 5. Si tienes acceso a tu Biblia, puedes abrir tu Biblia en Mateo capítulo 5. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del Sermón del Monte y esta serie de mensajes que hemos titulado La Constitución del Reino de Dios. Estamos tomando el tiempo para estudiar y aprender a través de estas enseñanzas que Jesús nos da en Mateo 5, 6 y 7 y todavía estamos en Mateo capítulo 5, viendo algunos principios, pero vamos a estar avanzando en el capítulo 6, en el capítulo 7 también. Pero quiero tomar el tiempo también porque son enseñanzas tan importantes para nuestras vidas. Pero hemos estado aprendiendo cómo tener un corazón apasionado por el Señor Jesús. En las otras enseñanzas hemos visto las 8 bienaventuranzas, hemos visto cada principio en las bienaventuranzas que representan un estilo de vida del reino de Dios. También hemos visto que Jesús quiere que seamos sal y luz en esta tierra. Entonces, estudiando las bienaventuranzas es hermoso y entendemos lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas personalmente. Pero el otro mensaje que hemos visto de el llamado de ser sal y luz en esta tierra es lo que Jesús quiere hacer a través de nuestras vidas para impactar y afectar las vidas de los demás, ¿no? Entonces vamos a continuar con el estudio hoy y hoy vamos a continuar en Mateo capítulo 5. Y vamos a hablar en esta enseñanza sobre una tentación muy fuerte en nuestra vida. Una tentación muy fuerte en nuestra vida. Es algo que en realidad que podemos ver que está llenando la tierra. Hay un pasaje profético en Isaías 60. Y déjame simplemente leerte este pasaje. Pero en Isaías 60, versículo 2, un pasaje profético hablando de los últimos tiempos, dice la palabra así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Entonces lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ver, esta tentación, este pecado, con que podemos luchar, en realidad es algo que está llenando la tierra. Es una, creo, de estas tinieblas que está llenando la tierra más y más en los últimos tiempos. Y este tema que vamos a hablar hoy, sobre el enojo, es una de estas tinieblas, como les digo, que está llenando las naciones en este tiempo. No solo la nación donde tú estás, pero todas las naciones en el mundo. Entonces vemos aquí en Mateo 5, después de hablar sobre la promesa de ser sal en la tierra, después de hablar sobre la promesa de ser luz en esta tierra, Jesús cambia y habla ahora, en esta parte de la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús habla sobre varias tentaciones que tenemos que vencer en nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a tomar el tiempo de hablar sobre cada una de estas tentaciones que son muy importantes para vencer en nuestras vidas. En realidad estaba tratando de combinar estas enseñanzas y tal vez hablar sobre dos en un solo mensaje, pero mientras empecé a estudiar y tomar notas sobre este primer tema de cómo vencer el enojo en nuestras vidas, era tanto que dije, no, tiene que ser un solo mensaje, ¿no? Entonces vamos a tomar nuestro tiempo para ver esos principios y abriendo mi corazón con ustedes. Yo tengo que decirles que este pecado del enojo en nuestro corazón que vamos a ver hoy es un pecado personalmente con el cual he luchado mucho en mi vida y sé que la mayoría de nosotros luchamos con este pecado. Cuando yo empiezo a hablar y explicar algunas cosas, creo que todos nos vamos a identificar con esta lucha en nuestras vidas. Y ciertamente viendo lo que está pasando en todas las naciones, vamos a ver como esta tiniebla, como este pecado está llenando las naciones más y más. Entonces, he luchado mucho con este pecado en mi vida. Sé que la mayoría de nosotros también
luchamos con este pecado. Y vamos a hablar hoy sobre cómo podemos vencer este espíritu de enojo en nuestra vida. Y es tan importante, hermanos, esta enseñanza porque estaba considerando yo en esos días lo que está sucediendo en todo el mundo. Estaba considerando lo que está sucediendo en todo el mundo, en todas las naciones. Cada nación tiene su cultura, pero también creo que podemos ver ciertos pecados que están llenando todas las naciones. Y creo que es uno de esos pecados. Y muchos han escrito sobre este tema, porque hoy en día, creo que podemos ver, hoy en día vivimos en una cultura de rabia. En muchas partes del mundo. Una cultura de enojo, una cultura de rabia, una cultura que te da el derecho de enojarte por todo y por nada, una cultura donde te ofendes por cualquier cosa. Yo sé que aquí en Bolivia, donde yo estoy en este momento, por ejemplo, vemos en las noticias y llegamos al punto las personas de lanzar piedras a médicos en la calle, de lanzar piedras a policías y vemos la rabia en los corazones de las personas. Estaba considerando eso y lo que pasa aquí en Bolivia también, lo que sabemos, los que estamos aquí en Bolivia. Ciertamente muchos de los feminicidios en esta nación deben tener su raíz en el enojo y la rabia. Hay muchos pecados en el corazón de las personas que cometen esos crímenes, pero una motivación puede ser su enojo y su rabia. Yo estaba el otro día también en el mercado y otra vez vi a dos personas en sus autos discutiendo, gritando, mientras uno estaba tratando de estacionar. Me imagino que tú has visto eso también en el transporte público, en la ciudad, en las calles. Ellos estaban discutiendo, algo que yo he visto muchas veces, ¿no? Entonces hay rabia en las calles, hermanos. Hay rabia en las calles. Hay personas manejando sus autos y están llenas de rabia, están llenas de enojo. Ni hablar de lo que está pasando en mi país en este momento en los Estados Unidos, los que están siguiendo algunas noticias. Pero, por ejemplo, en este momento estamos viendo en mi nación peleas en las calles, estamos viendo manifestaciones violentas, estamos viendo personas que están destrozando y vandalizando monumentos o propiedad del gobierno o del país. Yo estoy viendo en este momento grupos violentos que están usando, por ejemplo, el tema del racismo para avanzar su propia agenda y darles libertad de destrozar y vandalizar la propiedad de los demás. Entonces, creo que podemos ver que su rabia está llevándoles a otros niveles donde no es solo un enojo en nuestro corazón, pero empezamos a lastimar a los demás, empezamos a destrozar las cosas y en algunos casos personas que están matando a otras personas. Hermanos, es una cultura de rabia, es una cultura de enojo. Está llenando la tierra más y más. Una cultura de rabia donde no solo tienes derecho de enojarte, ahora tienes derecho también de destrozar edificios, tienes derecho ahora de ofenderte por cualquier razón. Jesús en Mateo 24, cuando habla de las señales de los dolores de parto de los últimos tiempos, habla de que las personas, nación se levantará contra nación, grupos étnicos van a levantar contra otros grupos y también todos se van a ofender por cualquier cosa. Entonces, me encanta también ver, hablando todavía de mi país, lo que muchos en la iglesia allá están haciendo. Están saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita levantar su voz. Hablando de este tema del racismo, la iglesia necesita levantar su voz contra el racismo, por ejemplo, y nos están mostrando que hay una manera, escúcheme bien, hay una manera para manifestar, hay una manera para protestar pacíficamente.
pacíficamente. Pero estamos viendo más y más hoy en día una cultura de rabia, una cultura de enojo en las calles, en las ciudades, en las naciones. Y yo creo, hermanos, que lo que está ayudando también en este crecimiento de la cultura de rabia es el Internet. Son las redes sociales, ¿o no? ¿Por qué? Porque las redes sociales aceleran el crecimiento de la cultura de rabia. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona desde su casa puede responder con enojo, puede responder con rabia, respondiendo a cualquier post, respondiendo a cualquier mensaje en las redes sociales, respondiendo con enojo y rabia a una persona que ni conocen, respondiendo con enojo y rabia a una persona que nunca van a conocer en persona. Estoy simplemente tratando de dar un contexto antes de entrar en este pasaje bíblico en lo que Jesús nos va a decir hoy, que va a ser muy fuerte para nuestras vidas. En este mundo tenemos que establecer, y creo que tú puedes ver conmigo en las noticias, y hay muchos otros ejemplos también, solo estoy dando algunos ejemplos, pero en este mundo hay una cultura de rabia, de enojo, y justo por esta razón, lo que Jesús nos enseña aquí en Mateo 5 es tan importante hoy en día, hermanos, porque vemos que la cultura de rabia, toma nota de eso, la cultura de rabia va en contra de la cultura y el reino de Dios. La cultura de rabia va en contra de la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios no es una cultura de rabia y una cultura de enojo. Quiero aclarar eso también. Tampoco la cultura del reino es una cultura pasiva. De ninguna manera. Porque en la cultura del reino de Jesús tenemos que levantar nuestras voces. Tenemos que clamar por justicia y verdad. Tenemos que salir a las calles. No es una cultura pasiva, pero tampoco es una cultura de rabia. Y la cultura de este mundo es una cultura llena de tanta rabia, llena de tanto enojo en las vidas de las personas. Y como cristianos, hermanos, si no podemos vencer esta rabia y enojo, en primer lugar, en nuestras propias vidas, en nuestro propio corazón como cristianos, empieza con nosotros. ¿Cómo vamos a hablar esta cultura del reino? ¿Cómo vamos a hablar esta cultura a las calles, al mundo, si nosotros como cristianos todavía no podemos vencer la rabia, el enojo que está en nuestro propio corazón? Primero nosotros y después el mundo. Pero si nosotros no podemos vencer este enojo en nuestras vidas, no debemos estar sorprendidos cuando vemos las respuestas de rabia en el mundo. Porque nosotros, como cristianos, tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús y con Jesús tenemos la oportunidad de quitar la rabia de nuestra vida. Gloria a Dios. Con Jesús tenemos la oportunidad de quitar el enojo de nuestro corazón. Entonces, si nosotros como cristianos luchamos con eso, vemos que la rabia y el enojo está completamente controlando a las personas que no tienen una relación personal con Jesús. Que no tienen una relación personal con Jesús. Entonces es algo personal. Es algo que está aumentando en esta tierra. Esta cultura, pero tenemos que aprender y ver nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Y como les dije, yo he luchado con esta tentación por muchos años. Yo sé que este tema de enojo es algo que he heredado de mi padre también. Yo creo que él lo heredó de su padre también. No sé, tengo que hablar con él sobre eso un poco más. Pero estoy hablando de la falta de paciencia y la capacidad de enojarme rápido. Y siempre cuando yo leo esos pasajes en la palabra de Dios que muestran que nuestro Dios es tardo para la ira. Es tardo para la ira, yo pienso, ¿es posible, Señor?
¿Es posible, Señor? Entonces, a veces, aún en mis hijos veo pequeñas muestras de este mismo pecado, de enojarnos rápido. Estoy hablando de la ira en nuestro corazón. Estoy hablando del enojo, la rabia, el mal humor en nuestro corazón también. A veces yo veo pequeñas muestras de este mismo pecado, de enojarse rápido en mis hijos. Entonces yo sé que no he podido cortarlo todavía. Y sé que la tentación del enojo está persiguiendo a mis generaciones, pero hermanos, hoy, en este tiempo, yo tengo la determinación, y espero que tú también, yo tengo la determinación de cortar este pecado en mi vida y en la vida de mis hijos, y en la vida de mis hijos. Este enojo, esta ira, esta rabia es una tentación que tenemos que aprender a vencer en nuestra vida. Y si queremos caminar en este estilo de vida del reino de Dios, tenemos que hacerlo. Es un tema importante porque Jesús, en esta parte del Sermón del Monte, aquí en Mateo 5, en un momento vamos a empezar en el versículo 21. Pero Jesús empieza hablando de esta área en nuestro corazón, el enojo. El enojo, y yo sé que muchos hemos luchado o luchamos con esta tentación. Muchos estamos luchando todavía, pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos hoy a caminar en victoria. Entonces estamos entrando en una parte de esta enseñanza del Sermón del Monte, donde Jesús va a identificar 6 áreas de tentación en nuestra vida. Todo lo que Jesús enseña en el resto de Mateo 5, 6 y 7 en realidad está explicando todo cómo caminar en las bienaventuranzas con ejemplos y todo lo demás. Entonces las bienaventuranzas es el enfoque principal y después Jesús va desarrollando las enseñanzas y enseñarnos cómo caminar en esos principios. Pero en esta parte del Sermón del Monte, Jesús va a empezar a identificar 6 áreas de tentación en nuestra vida. Vas a poder leerlo desde el versículo 21 de Mateo 5 hasta el versículo 48 más o menos. 21 a 48. Pero hermanos, son tentaciones que tenemos que resistir. Pecados que tenemos que vencer en nuestra vida. Son pecados, esos pecados que vamos a ver en esos próximos audios, son pecados que hacen guerra en el campo de batalla de nuestro corazón. Toma nota de este pasaje, les voy a leer lo que dice en 1 de Pedro 2:11. En 1 de Pedro 2, versículo 11, la palabra de Dios dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y Jesús nos enseña sobre algunos de esos deseos carnales en esta parte de Mateo capítulo 5. Pero Jesús empieza tocando el tema del enojo. ¿Por qué? Porque es algo común en nosotros, en muchos de nosotros. Y también el enojo es algo que empieza a atacarnos a una edad muy temprana. Como les estaba diciendo, yo veo a mis hijos luchando con el enojo a veces. Si tú tienes un bebé pequeño también, de alrededor de 2, 3 años, tú sabes también, no tienes que enseñarles a cómo enojarse, porque ya en su naturaleza, solo no le das lo que ellos quieren y vas a ver la reacción de nuestra naturaleza que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, el enojo nos ataca a una edad muy temprana. Y la revelación que Jesús nos va a dar es tan fuerte en este pasaje, es tan importante, pero es tan fuerte porque la revelación que Jesús nos va a dar aquí en Mateo 5 es que el enojo es el comienzo de un espíritu de asesinato. Y eso es lo que vamos a ver, algo tan fuerte como Jesús conecta esas cosas. Y yo nunca lo he visto de esta manera, y no sé si tú, pero bueno, podemos tener, tengo enojo, estoy enojado, pero no sé si hemos podido ver lo que Jesús realmente quiere enseñarnos en este pasaje, de cuán serio es este tema del enojo, y dónde nos puede llevar
este enojo no resuelto en nuestro corazón. Entonces Jesús va a dar esta revelación de que el enojo es el comienzo de algo. El enojo es un camino que nos lleva a otro lugar más peligroso. Y el enojo en nuestro corazón no resuelto es un comienzo del camino que nos lleva a un espíritu de asesinato. También vamos a ver que la amargura es parte del espíritu de asesinato también. Y ese asesinato es un problema grande. Y Jesús quiere que veamos que este enojo es un comienzo. También está incluido la amargura, parte de este espíritu. Pero Jesús quiere mostrarnos en estos pasajes cuán peligroso es este espíritu y mostrarnos cómo empieza en nuestro corazón con enojo, cómo empieza en nuestro corazón con amargura. Tenemos que entender que el enojo toca cada área de nuestra vida. Personas con problemas hoy en día que realmente están caminando con este enojo, ira, rabia en su corazón. Entonces Jesús empieza hablando sobre este tema de enojo porque es un pecado común en nosotros, en muchos de nosotros. Y uno de los problemas más grandes que tenemos como raza humana, escúchame bien, uno de los problemas más grandes que tenemos como raza humana. Yo nunca he visto el enojo así, como algo que te podría llevar a cosas más fuertes. El enojo que te puede llevar a cosas más oscuras. Entonces, una vez más, empezamos a enojarnos a una edad muy temprana. Como les dije, no tienes que enseñar a un niño de 2 años cómo enojarse. Ya sabe, ya viene en su naturaleza. Amén. Entonces, ahora entramos en este pasaje. Si puedes ver conmigo en Mateo 5, capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 21, cuando Jesús empieza a tocar este tema. En Mateo 5, 21, y mira lo que dice, leemos el versículo 21 aquí. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús empieza aquí en el versículo 21. ¿Y qué está haciendo? Jesús está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Y cuando estudiamos los 10 mandamientos en Éxodo 20, vemos que el 6º mandamiento dice en la Reina Valera, más tarde les voy a dar algunas otras traducciones porque es interesante, pero en la Reina Valera dice, no matarás. No matarás. Y Jesús dice aquí, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Esta frase, será culpable de juicio, es una referencia al juicio en los tiempos antiguos. Está hablando de la corte o el tribunal en el pueblo de Israel. Pero lo que Jesús quiere mostrarnos, algo muy importante aquí, es que hace referencia a lo que enseñan los fariseos, hace referencia a este mandamiento, a la ley, lo que enseñan los escribas, y para mostrarnos que los fariseos pensaban en este mandamiento de Dios de una manera muy limitada, muy limitada. Solo pensando que, bueno, si no has matado a alguien en lo natural, entonces no has roto este mandamiento. Y esa es su forma de verlo, de los fariseos. Pero como muchas cosas más que vamos a ver, vemos que Jesús lleva a otro nivel este pecado y dice y nos muestra que la forma de pensar de los fariseos con respecto a este mandamiento es muy limitada, porque cuando dice Jesús, oísteis que fue dicho, ¿de quién han oído? ¿Han oído de los fariseos? ¿Han oído de los escribas que han enseñado la ley, que han enseñado este principio? Entonces Jesús mostrando claramente que los fariseos y los escribas no entendieron el verdadero corazón de Dios con respecto a los mandamientos en Éxodo 20. Y Jesús enseña entonces que este espíritu de asesinato opera en muchos niveles y en muchas dimensiones, mostrándonos que no hay solo un castigo en lo natural, y eso es lo que tenemos que entender. No hay solo un castigo en lo natural, hay una consecuencia también, y otra consecuencia es que tendremos problemas en nuestra alma delante de Dios. Jesús está tratando de llevarlo a otro nivel. No solo hay un castigo en lo natural ante un tribunal o una corte, vas a tener problemas, vas a tener una consecuencia en tu alma delante
delante de Dios. Hay otra consecuencia, hay otro castigo. Entonces Jesús aquí está ampliando nuestro entendimiento del significado del sexto mandamiento, donde dice en la Reina Valera, no matarás. Y Jesús nos va a mostrar algo muy, muy hermoso y poderoso. Nos va a mostrar, porque Jesús es Dios, ¿amén? Entonces Él puede hacerlo. Nos va a mostrar cuál era la intención en el corazón de Dios cuando escribió este mandamiento, no matarás. Jesús es Dios. Y Él conoce el significado del mandamiento. Él sabe lo que está diciendo en este pasaje y Él nos va a dar el verdadero significado y mostrarnos que es mucho más amplio que lo que los fariseos pensaban y lo que nosotros pensamos tal vez. En el corazón de Dios, cuando escribió este mandamiento, lo que quiso decir es mucho más amplio de lo que tal vez hemos entendido. Entonces Jesús nos muestra que en realidad el espíritu de asesinato, y dice que tiene un comienzo este espíritu en el enojo. Está conectando Jesús, ¿puedes verlo? Está conectando, porque vamos a leer en un momento el versículo 22. Porque después de hablar sobre este mandamiento dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿No? Entonces Jesús conecta enojo con asesinato. Y es importante hacer la conexión porque nosotros en todo lugar, en toda nación, tenemos la tendencia, hermanos, de decir que es normal para nosotros estar enojados. O nunca has usado esto como justificación como yo. Es que sabes cómo son los bolivianos, ¿no? Sabes cómo son los norteamericanos, así fríos y enojados, ¿no? Entonces sabes cómo son los de Irlanda. O sabes cómo son los rusos, ¿no? Sabes cómo son de esta nación. Y usamos nuestra misma nacionalidad como justificación para justificar nuestro enojo. Tú sabes cómo somos. Justificando nuestro mal carácter, justificando nuestro mal humor, justificando nuestro mal genio. Y Jesús está hablando en serio aquí en este pasaje, hermanos. Tenemos que verlo. Es algo fuerte y serio hoy. Y nos dice que el enojo, si no es corregido en nuestras vidas, nos va a llevar a tener un espíritu de asesinato en nuestra vida. Y es algo fuerte, ¿no? Escuchar esta frase, el espíritu de asesinato. Pero para Jesús es más serio de lo que nosotros podemos imaginar. Y Él empieza con este tema del enojo. Es más serio de lo que nosotros podemos imaginar. Porque el enojo no resuelto, el enojo no corregido en tu corazón, tiene consecuencias en tu alma. Tiene consecuencias en las circunstancias, en tu vida. Y afecta a todas las personas que están a tu alrededor. Tiene consecuencias, como dice aquí, en lo natural. Tú puedes tener problemas en lo natural, en una corte, ante un tribunal. Pero también, hermanos, Jesús lo lleva a otro nivel. Hay consecuencias ante la corte celestial de Dios también. Y Jesús quiere enseñarnos que el enojo es un problema mucho más grande de lo que tal vez hemos imaginado. Y mira lo que dice en el versículo 22, lo que leí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Jesús diciendo que si el enojo no es apaciguado en nuestra vida, hermanos, podemos tener problemas en muchas áreas de nuestra vida. Incluso puede seguir creciendo el enojo y podemos terminar con problemas en las cortes, en lo natural, aquí en la tierra. No solamente ante la corte celestial de Dios, pero problemas en lo natural aquí en la tierra. Porque el enojo nos lleva a problemas. Y yo creo que si podríamos estudiar todos los casos penales que hay, creo que podríamos ver que la mayoría de los casos tienen su raíz en el enojo,
La mayoría de esos casos tienen su raíz en la amargura y la rabia y la ira que no han podido vencer en su vida y los llevó a un nivel más peligroso, más profundo. Jesús continúa aquí en el versículo 22, mira lo que dice en la segunda parte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Buscando esta palabra necio, es la palabra griega raka. Yo sé que, bueno, hablando con mi esposa, sé que los que hablan, ¿no? Aquí en Bolivia o otro país en Latinoamérica tal vez tienes un significado para una palabra raka también, pero mira lo que significa esta palabra, y es la palabra necio en el griego, y es muy fuerte esta palabra, y era un término común en aquel tiempo que significaba tres cosas. Significaba cabeza vacía. Cuando tú dices eso a alguien necio, estás diciendo que ellos tienen una cabeza vacía. Y dos palabras que sé que aquí son muy fuertes en Bolivia. Significa idiota y también significa estúpido. Esa es la palabra. Jesús está diciendo, y cualquiera que diga cabeza vacía, cualquiera que diga idiota, cualquiera que diga estúpido a su hermano, será culpable ante el concilio. Entonces era un insulto muy fuerte en el mundo antiguo a ser un necio y llamar a alguien un necio. Entonces es una cosa enojarnos con alguien una vez, pero Jesús quiere mostrarnos que cuando empezamos a sentir un enojo constante contra otra persona, debemos prestar atención a esta actitud de nuestro corazón. Yo creo que el Espíritu Santo, si tú estás escuchando este mensaje y estás abriendo tu corazón y te das cuenta que todos luchamos con este problema de la ira, del enojo, de la rabia en nuestro corazón contra otras personas, hay una obra práctica que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas hoy. Él quiere sanarnos. Él quiere que podamos buscar hoy la reconciliación tal vez con algunas personas en nuestra vida a quienes hemos hablado esas palabras de enojo y de rabia y de ira. Entonces, piensa en tu corazón, revisa tu corazón. ¿Hay alguien en tu vida que tú conoces que no solamente te has enojado con ellos una sola vez, pero has empezado tal vez a sentir un enojo constante contra una persona? Y debes prestar atención a esta actitud en tu corazón. ¿Por qué? Porque significa que tu enojo está creciendo a un nuevo nivel. Y Jesús quiere que prestemos atención cuando de una manera repetitiva hay ciertas personas que son el enfoque de nuestro enojo. ¿Tienes ciertas personas en tu vida que son el enfoque de tu enojo? ¿Te enojas constantemente con ciertas personas? Entonces debes tener cuidado porque tu enojo está creciendo a otro nivel más fuerte, más fuerte. Entonces Jesús dice, ten cuidado cuando empieces a mostrar tu enojo verbalmente con tus palabras, porque ahora tu enojo no solamente es algo negativo que tú sientes dentro de ti, de tu corazón, estás empezando a expresar tu enojo con palabras. Hermanos, es otro nivel de enojo. Entonces Jesús dice, y cualquiera, aquí en versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, mira lo que dice aquí, fatuo, también estamos todavía en el versículo 22, y mire eso lo que Jesús dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. No creo que Jesús está diciendo que si una vez dices necio o fatuo a alguien, una vez vas a ir al infierno. Pero creo que Jesús está tratando de decir que si permitimos este enojo constante en nuestro corazón, nos va a llevar a un lugar más y más lejos de Dios. Ciertamente esta palabra, si quieres saber la palabra infierno de fuego, es Gehenna, era un valle en el sur de Jerusalén donde quemaban toda la basura y todas las cosas, ¿no? Es la palabra que usan aquí.
en el griego, pero está diciendo, si permitimos que este enojo constante en nuestro corazón nos va a llevar a un lugar más peligroso. Si seguimos caminando con este enojo en nuestro corazón, podemos tener problemas no solo con los cortes en la tierra, en las cortes en la tierra, pero también ante la corte celestial de Dios. Entonces, en usar esta frase, quedará expuesto al infierno de fuego, Jesús nos está mostrando una vez más cuán serio es este tema, hermanos, del enojo. Porque va a ir creciendo, va a ir aumentando. Tal vez tu rabia y tu ira y tu enojo está escondido en tu corazón en este momento, pero el Espíritu Santo quiere exponerlo, quiere sacarlo a la luz para limpiarte, para sanarte, para transformarte, porque un enojo no resuelto, un enojo no corregido, nos va a llevar a lugares más peligrosos y cosas que hacemos en nuestra vida que, ¿cómo puedo hacer eso? Es porque el enojo, lo que empezó con enojo, ha crecido a otro nivel. Mira lo que dice cuando leemos los próximos dos versículos, versículo 23 y 24. 23 y 24 dice la palabra de Dios. Por tanto, es muy importante subrayar esta frase porque eso conecta este versículo 23 con los otros versículos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo sé que conocemos este pasaje, ¿no? Hemos leído y tenemos muchas, tal vez, maneras de ver este pasaje, pero quiero que subrayan la frase por tanto, porque en ningún momento queremos sacar las cosas de contexto en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante esta frase en el versículo 23, por tanto. ¿Por qué? Porque está conectando ahora esos versículos con lo que Jesús acaba de hablar. Está conectando esos dos versículos con las personas que hablaron palabras de enojo contra otra persona, diciendo necio, diciendo fatuo. Entonces, a veces tenemos este concepto que tenemos que, encontrar a todas las personas que están molestas con nosotros, ¿no? y arreglar las cosas antes de adorar o traer nuestra ofrenda al altar. Pero no es en realidad lo que Jesús está diciendo. No se olvide del contexto. No está hablando necesariamente de cualquier persona que está molesta contigo. Una vez más, está conectando este pasaje al versículo 22. Y está hablando de alguien que está molesta contigo porque tú has hablado palabras de enojo contra ellos. Lo has llamado necio o fatuo. Y Jesús dice que tienes que buscar la reconciliación y arreglar esta situación. Déjame continuar leyendo. Vamos a regresar a algunos de esos principios en esta enseñanza. Pero versículo 25, déjame leer hasta versículo 26. 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te diga que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El último cuadrante. Entonces Jesús en esos versículos 25 y 26 usa un ejemplo que ellos iban a entender en aquel tiempo. Usa un ejemplo muy normal y común para ellos. El ejemplo de alguien que prestó dinero a otra persona y la persona no paga. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, por no pagar una deuda, las personas terminaron en la cárcel. Entonces, si no pagues el dinero que debes, te van a meter en la cárcel. Y va a ser más difícil en tu nueva circunstancia poder pagar el dinero. Es el ejemplo que Jesús está usando. Pero conectamos este ejemplo con lo que Jesús habla del enojo. Qué interesante en todo el contexto de este pasaje. Entonces Jesús enseñándonos que si tenemos enojo en nuestro corazón y si nuestro enojo ha lastimado a otra persona, antes de que la situación se ponga más complicada, debes ir para arreglar cuentas con esta persona que has lastimado lo más antes posible.
¿Se entienden de este ejemplo que Jesús está diciendo? Es como cuando tú tienes enojo y rabia e ira en tu corazón, es como tener una deuda en tu corazón. Y se va a poner más complicada la situación si no haces nada. Entonces lo más antes posible, lo más rápido posible, debemos ir para arreglar cuentas con las personas que hemos lastimado y que hemos hecho daño, ¿no?, a ellos. Jesús diciendo básicamente que palabras que hemos hablado en nuestro enojo, que han lastimado a otra persona, son como una deuda que tenemos con la persona y necesitamos arreglar cuentas con ellos. ¿Tienes alguien hoy? No sé, esa es la parte práctica, ¿no? No simplemente escuchar la palabra, amén, qué palabra, sí, es lo que dice la palabra. No, es tiempo, hermanos, de caminar en esos principios. Es tiempo de levantar una cultura del reino de Dios en esta tierra, porque estamos viendo, ya les he dado toda una introducción. Como podemos ver, hay una cultura de rabia y enojo en este mundo. Y por eso es tan importante esta cultura del reino de Dios, porque va en contra de la cultura de rabia y enojo. Y como cristianos tenemos que empezar en nuestro propio corazón. Yo tengo que limpiar el enojo y la rabia y esta ira y mal humor en mi propio corazón primero, para después ser sal y luz, para ayudar al mundo a lidiar y tratar con el enojo y la rabia en su vida. Entonces, Jesús diciendo que las palabras que hemos hablado de enojo, con enojo en nuestro corazón, como una deuda que tenemos con la persona, necesitamos arreglar cuentas con ellos. Tal vez eso estaba considerando en esos días antes de compartir este mensaje. Yo estoy seguro, tal vez hay alguien que está escuchando en este momento o va a escuchar este mensaje después. Hay personas con quien tú necesitas hablar hoy. Revisemos nuestros corazones. Hemos lastimado personas con palabras de enojo y para caminar en la constitución del reino de Dios, para caminar en este estilo de vida del sermón del monte, tal vez hay algunas personas con quien tenemos que hablar hoy. No dejas que pase este día antes de arreglar estas cosas con otras personas, porque el enojo no corregido, el enojo no resuelto, si simplemente dejamos el enojo ahí en nuestro corazón, es como una deuda. Y debemos resolver este enojo en nuestro corazón lo más rápido posible, porque Jesús nos está enseñando en todos esos versículos, si no lo hacemos, la situación será peor. Si no lo haces, la situación será peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche eso. El tiempo no sana nuestro enojo y nuestra amargura muchas veces. Decimos, solo con el tiempo me va a sanar. Solo con el tiempo ya no voy a tener este enojo y la amargura en mi corazón. Y creo que tal vez revisando nuestros corazones podemos ver que el tiempo no sana nuestro enojo y nuestra amargura muchas veces. No se olviden, hermanos, lo que hemos visto en las bienaventuranzas. Tenemos que ser pacificadores. Tenemos que buscar la reconciliación. ¿Se dan cuenta cómo este tema del enojo está directamente conectado con varias bienaventuranzas que hemos estudiado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos vencer este enojo? Caminando en todo lo que hemos visto en las bienaventuranzas, de ser mansos, de ser misericordiosos, de ser de limpio corazón, de ser pacificadores. Se dan cuenta, cuando tú caminas en solo esos 4 bienaventuranzas, cuando tú eres manso y humilde, cuando tú eres misericordioso, cuando estás buscando limpiar tu corazón, cuando tú quieres ser un pacificador, vas a poder vencer este enojo y rabia en tu corazón. Vas a buscar la reconciliación, vas a buscar arreglar las cuentas y tener paz con las otras personas. Tal vez con el tiempo nuestro enojo, nuestra amargura pueden estar escondidos, como les dije, en nuestro corazón, pero no significa que estas áreas han sido sanados en nuestras vidas. Entonces, con este ejemplo de la deuda, del dinero que Jesús está usando, Jesús está tratando de enseñar, si no resolvamos las cosas ahora,
Si no resolvamos las cosas ahora, más tarde podría ser más difícil y complicado sanar y resolver la situación. Y la palabra de Dios viene hoy para decirnos, tenemos que arreglar las cosas hoy, tenemos que arreglar cuentas, tenemos que resolver este enojo y rabia en nuestro corazón hoy lo más antes posible. Porque, y usando el ejemplo de la cárcel aquí, y seas echado en la cárcel, si andamos con un enojo no corregido, si andamos con un enojo no resuelto en nuestro corazón, ¿cuál será el resultado? Vamos a caminar en una cárcel espiritual en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tu enojo y tu amargura te atan. Te atan. Son cadenas. Me atan a mí. Son cadenas en mi vida. No se olvide, tenemos este llamado de ser pacificadores. Y los pacificadores, ¿qué hacen? Tratan de sanar relaciones con otras personas. Entonces, como les estaba diciendo, encontramos la respuesta para este pecado de enojo en varias bienaventuranzas que ya hemos estudiado. En los bienaventurados, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores, por lo menos esos 4. Si no lidiamos con el enojo en nuestro corazón, terminamos en una cárcel espiritual en nuestra vida. Y estaremos, ¿cuál es el resultado? Estaremos emocionalmente y espiritualmente estancados. Estancados sin la capacidad de seguir creciendo en nuestra relación con Jesús. Si vemos este pasaje, Jesús está enseñando aquí en el Sermón del Monte, no está reprochando a los discípulos aquí. Más bien, Jesús, si podemos leer el pasaje, como un buen pastor, Jesús está enseñándoles sobre el peligro del enojo y el espíritu de asesinato en nuestro corazón. Jesús, en su generosidad, en su amabilidad, nos está advirtiendo. Una vez más, quiero que puedas ver hoy, por favor escuche esta parte del mensaje. El enojo en tu corazón no es una cosa pequeña. No es cualquier cosa. Es una semilla que va a crecer. Es algo que te va a llevar a algo más peligroso. El enojo en tu corazón no es una cosa pequeña. Y espero que podamos entender las palabras de Jesús hoy. Que nos muestra que un pequeño área de enojo en nuestro corazón que no limpiamos puede llevarnos a cosas más fuertes. Puede llevarnos a cosas más peligrosas. Por esta razón, este tema del enojo, esta tentación aquí en el Sermón del Monte es tan importante para todos y especialmente para los matrimonios y para las familias. A ver, piensa conmigo. ¿Dónde suceden la mayoría de nuestros problemas con el enojo? La mayoría. Hay otros en la calle, en otros lugares, en el trabajo tal vez también, pero la mayoría de nuestros problemas de enojo suceden dentro de nuestros matrimonios, suceden dentro de nuestras familias. Obvio, con personas que están más cerca y con personas que nos conocen, que viven también en un lugar muy pequeño con nosotros. Y todavía todos tenemos falencias y debilidades. Somos personas imperfectas y vivimos juntos. Entonces hay choques. Entonces en nuestros matrimonios, en nuestras familias, es donde suceden la mayoría de esos problemas de enojo. Miren una vez más lo que dice el versículo 23. Qué interesante eso. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mira lo que dice. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Normalmente cuando vemos esta palabra hermano, ¿en qué pensamos? Pensamos en un hermano que no es parte de nuestra familia. Tal vez pensamos en nuestro hermano en Cristo. Y ciertamente puede ser. Pero también, hermanos, tenemos que ver lo que dice la palabra. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. El hermano también es parte de nuestra familia en lo natural. Está hablando de tu familia. Está hablando de tu esposa. Está hablando de tu esposo. Está hablando de tus hijos. Está hablando de tus padres. Está hablando de tus hermanos en la casa.
y viendo mi vida también, la mayoría de las explosiones de enojo que podemos tener suceden dentro de los matrimonios, suceden dentro de la casa con la familia. Tal vez hay personas que me conocen a mí y dicen, bueno, es muy tierno o no, calladito, no habla mucho. Wow, ¿cómo se podría enojar él? A ver, habla con mi esposa. Habla con mi esposa, habla con mis hijos y vas a ver también lo que les estoy diciendo. La mayoría de esas explosiones de enojo suceden dentro del matrimonio, suceden dentro de la casa con nuestra familia. Entonces tenemos que empezar desde adentro hacia afuera, empezando con la casa en todo este tiempo, en nuestros hogares. Esta oportunidad que Jesús nos está dando de caminar en la cultura de su reino, empezamos a vencer nuestro enojo en primer lugar en nuestro matrimonio. Empiezas a vencer en tu matrimonio. Empiezas a vencer en la relación con tus hijos. Empiezas a vencer en la casa con la familia. ¿Por qué? Les digo, este espíritu de enojo es muy sutil a veces. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ciertos niveles de enojo en nuestra vida, ¿o no? Pensamos que todos deben enojarse tan bien como nosotros. Es algo normal, ¿no? Así somos. O pensamos que simplemente así somos y siempre seremos así. El peor error que podemos pensar, una mentira de Satanás que nos dice que siempre vamos a ser así. Porque Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, nos puede cambiar. Entonces, andamos en la casa a veces con un corazón apagado, con una falta de verdadera pasión por Jesús en nuestro corazón y pensamos que es normal. Pensamos que es normal porque no damos cuenta, hermanos, no damos cuenta que es nuestro enojo, es nuestra rabia, es nuestra ira que está apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y tú puedes decir lindas cosas como, bueno, mi esposa me conoce. Ella me entiende, sabe que así soy y ella está bien conmigo. Y lo que quiero decirte claramente hoy, Jesús nos está diciendo claramente hoy con respecto a nuestro enojo y nuestra actitud. Escúchame bien. Tal vez tu familia está bien. Tal vez tu familia está acostumbrada a tu actitud. Tal vez tu familia está acostumbrada a tu forma de ser. Pero el Espíritu Santo no está bien con tu enojo. El Espíritu Santo no está bien con tu actitud en la casa. Lo que Jesús piensa de mi enojo es la opinión más importante. Tal vez mi familia está acostumbrada a mi forma de ser, a mi actitud, a mi enojo, pero el Espíritu Santo no está bien con mi enojo. El Espíritu Santo no está bien con esta ira que no es justificada en mi vida. Y Jesús dice, qué bueno que ellos están bien contigo o que te aguantan. Pero si no te resuelves el enojo en tu corazón, vas a seguir viviendo en una cárcel espiritual por el resto de tu vida. Aún sabemos que el enojo no resuelto en nuestro corazón nos mantiene en ataduras, pero déjame darles una buena noticia hoy también. La buena noticia es cuando empezamos a vencer el enojo en nuestro corazón, hermanos, caminamos en más libertad. Gloria a Dios. Empezamos a tener un corazón más apasionado por la presencia de Dios y por su palabra. Entonces, aunque este pasaje podemos ver aquí es un pasaje muy pesado, es un mensaje que debe darnos esperanza también. Debe darnos esperanza también porque Jesús está en realidad, ¿qué está haciendo? Exponiendo las enseñanzas falsas de los fariseos porque ellos hablan de este principio de una manera muy limitada. Solo como algo externo. No matar. Bueno, no matar. Pero Jesús dice que es un asunto de corazón. Es un asunto interno también. Jesús está tratando de mostrarles que no solo está bien seguir las leyes de Dios de una manera externa, donde todos pueden ver, pero tienes que obedecer las enseñanzas delante de Dios en tu corazón cuando no hay nadie más que está contigo. No se olviden que Dios mira al corazón, no las apariencias externas. Y qué fuerte, ¿no? Que Jesús conecta el
deseo de matar a alguien con el enojo en nuestra vida. Y es la verdad. ¿Cuántas veces hemos asesinado, hemos matado a personas tal vez con nuestra lengua, con nuestras palabras, diciendo necio, diciendo fatuo? Hemos matado a personas muchas veces con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Entonces Jesús lo lleva a otro nivel y conecta el deseo de matar a alguien con este enojo en nuestra vida. Entonces, una vez más, el enojo no resuelto, el enojo no corregido en tu vida te va a llevar a un lugar más peligroso. Y en vez de agregar algo nuevo a lo que Dios quiso decir en el sexto mandamiento, Jesús está explicando la intención original en el corazón de Dios. Porque cuando vemos el sexto mandamiento, déjame mencionar eso. Cuando vemos el sexto mandamiento en Éxodo 20, versículo 13. En Éxodo 20, versículo 13, la Reina Valera dice, no matarás. Otra traducción podría decir, no asesinarás. Toma nota de eso. Es más, la Nueva Traducción Viviente, ¿sabes lo que dice? Este mismo versículo. La Nueva Traducción Viviente dice, no cometas asesinato. La Reina Valera dice, no matarás. Pero, wow, cuán importante es la traducción, ¿no? De la Biblia, porque en esta palabra, porque hay una diferencia entre matar y asesinar. ¿Qué será? Un asesinato. ¿De qué está hablando? Está hablando de un homicidio con premeditación. Entonces, hermanos, es muy importante esta palabra, ¿no? Porque, y vemos lo que ha sucedido en toda la historia del mundo, lo que sucedió un día. Jesús no está diciendo que no debemos pelear o defendernos, por ejemplo, si una nación agresiva está tratando de quitar territorio del país, o no vas a hacer nada. ¿Se dan cuenta? Jesús no está diciendo que no debemos defendernos si alguien entra en nuestra casa para lastimar o lastimar a nuestra familia, o no vas a hacer nada si alguien entra en tu casa para tratar de matar a tu familia. ¿No? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre matar y asesinar, porque asesinato, cuando Jesús enseña que este espíritu de asesinato opera en muchos niveles y crece en etapas, porque un asesinato es algo que la persona ha meditado antes, ha planificado antes. Jesús diciendo que debemos entender, ¿cuántas veces puedo decirlo hoy? Entender, porque quiero que realmente podamos recibir esta enseñanza hoy, que nuestro enojo es algo serio, es como un cáncer espiritual que es agresivo y que ataca a todo el cuerpo. Toma tiempo tal vez, pero con el tiempo puede llenarnos completamente y el enojo puede tocar cada parte de nuestra vida. Entonces hay muchos niveles, hay etapas, hay manifestaciones diferentes de nuestro enojo. Hermanos, se manifiesta en nuestras quejas. Se manifiesta cuando alguien nos pregunta algo y nos ponemos a la defensiva. No sucede. ¿Dónde estabas domingo en la congregación? Hey, yo amo a Jesús. ¿Qué te pasa? Yo camino con Jesús. Yo tengo una relación con Jesús. ¿Se dan cuenta como hay preguntas? Y nos ponemos a la defensiva inmediatamente. Es porque hay enojo en nuestro corazón. Hay raíz de enojo y rabia. Y tal vez no nos damos cuenta. Se manifiesta en nuestro matrimonio cuando respondemos con un cierto tono en nuestra voz y cómo usamos sarcasmo todo el tiempo. Hay raíces de enojo y amargura y rabia. Y tenemos que limpiar eso, hermanos. Tenemos que aprender a señalar. Escuche eso. Tenemos que aprender a señalar cosas negativas, pero con un tono sincero, no con enojo. Entonces, cuán importante es no solo lo que decimos, pero cómo decimos lo que queremos decir. ¿Cuántas peleas en matrimonios o en la familia y decimos, pero es tu tono, es tu forma de decirlo? Si lo hubieras dicho de otra manera, tal vez yo hubiera reaccionado de otra manera. Tenemos que aprender a señalar cosas negativas, pero con un tono sincero, no con enojo en nuestro corazón. Cuán importante es el tono de la voz. Una actitud pesimista muchas veces tiene su raíz en el enojo.
Muestra que el enojo está operando en ellos y es un problema serio. Porque Jesús en este pasaje, no se olviden, es tan claro. Jesús compara el enojo en nuestro corazón con un espíritu de asesinato. ¿Cuántas veces hemos matado a otras personas, como les dije, con nuestras palabras? ¿Cuántas veces yo he matado a personas con mis palabras, con mis gestos, con mis chismes, con mi indiferencia? Se manifiestan en todas maneras. Es la persona que dice, yo no vuelvo a la congregación. ¿Por qué? No me han saludado, me han mirado feo, me han hecho mover a otra silla, me han hecho estacionar mi auto en otro lugar. Hay miles de ejemplos. Estoy seguro, si podríamos llegar a la raíz del problema, muchas veces el problema es la rabia, el enojo, la ira. Vemos algunos otros pasajes en esta última parte. Toma nota, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Toma nota de esos pasajes. Y vemos este principio un poco más antes de terminar. Hebreos 12:15, la palabra de Dios dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué interesante, hablando de esta raíz de amargura, que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es un pasaje fuerte porque nos muestra que la amargura es un espíritu de asesinato también que está creciendo. La amargura, en realidad podemos verlo de esta manera, la amargura es el enojo ya multiplicado por 2. ¿Se dan cuenta? Es nuestro enojo creciendo a otro nivel. Y ahora no solo hay enojo, hay amargura. Produce amargura en nuestro corazón. Tienes amargura porque el cáncer espiritual del enojo ya es más agresivo y está atacando fuertemente áreas en tu vida. Si tú estás guardando rencor contra otra persona, si tú has permitido que la amargura tome raíz en tu corazón, estás operando, estás en camino a tener un espíritu de asesinato en tu vida. Mira lo que dice en 1 de Juan 3:15, fuerte, en la primera parte de este versículo. 1 de Juan 3:15, escucha bien, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dios mío, es la palabra de Dios, ¿qué puedo decir? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, enseñándonos cuán peligroso es nuestro enojo. Y es tan difícil para nosotros a veces identificar el enojo y la amargura en nuestra propia vida. Otras personas pueden identificarlo en nuestra vida. Otras personas pueden identificar nuestro enojo y amargura, pero nosotros no podemos verlo muchas veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de justificarnos. Tratamos de decirlo de otra manera. Es que estoy frustrado hoy. Es que estoy cansado. Es que estoy un poco molesto, pero la verdad es que simplemente estamos enojados. Estamos enojados. Hay un enojo no resuelto. Hay un enojo no corregido en nuestras vidas. Entonces aquí en Hebreos 12:15 nos muestra que la amargura tiene un sistema de raíces en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacen las raíces? Las raíces de la amargura crecen ¿dónde? Debajo de la tierra, donde no podemos ver muchas veces. Eso es la amargura. Está en un lugar ahí escondido, donde tú no puedes ver muchas veces, pero no te das cuenta que el enojo, la rabia, la ira, la amargura está creciendo más y más y más en tu vida. Está creciendo en tu vida muchas veces porque no te das cuenta, porque está debajo de la tierra. Está debajo de la tierra. Escucha lo que dice en Hechos 24:16 también. En Hechos 24:16. La palabra de Dios dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué buena cosa para anhelar en nuestras vidas. Es peligroso porque la raíz de amargura que no podemos ver, que está debajo de la tierra creciendo, va a afectar todo en tu vida. Va a afectar tu forma de pensar. Va a afectar tus decisiones.
El enojo se levanta dentro de nosotros y se manifiesta en nuestras palabras, se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras decisiones, nos mete en problemas. La palabra en Hebreos que dijo, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nuestro enojo y amargura nos contaminan. Contaminan a nuestra familia, contaminan a nuestros hijos, contaminan a nuestras generaciones. Yo empecé diciéndoles, yo sé que es un problema que mi padre tiene, y yo tengo, y ya puedo ver raíces y muestras en mis hijos. Es algo, muchas veces algo generacional. Tome la decisión como yo quiero tomar la decisión, que termine con mis hijos. Yo voy a trabajar con ellos para que puedan limpiar cualquier raíz de enojo y rabia e ira en su vida, para que no pasen eso a sus hijos. Que solo pasen una cultura del reino de Dios a sus hijos. ¿Cómo está tu forma de hablar? ¿Cómo hablas con tu familia? ¿Has permitido que caminando en amargura sea algo normal en la cultura de tu familia? No es algo normal. Va en contra del reino de Dios y el estilo de vida del Sermón del Monte. Podemos decir, ¿qué ejemplo eso? Puedo hablar con mi esposa y hablar mal de alguien, ¿no? Entonces podemos decir, pero solo estoy hablando de esta persona con mi esposa. Es mi esposa, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que nuestros hijos están escuchando cómo hablamos de las otras personas, ¿o no? Y nuestros hijos están siendo contaminados también. Estamos contaminando generaciones con nuestro enojo y nuestra rabia. ¿Se dan cuenta lo que vemos hoy en día? Es una cultura de rabia, es una cultura de enojo. Va en contra de la cultura del reino de Dios. En Juan 8, 44, déjenme darles unos últimos pasajes aquí para terminar. En Juan 8, 44, miren lo que dice la palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Eso es nuestro enemigo. Entonces, el propósito de Satanás en tu vida, en mi vida, es llevarnos a niveles más profundos de este espíritu de asesinato y rabia y enojo. Porque él es homicidio desde el principio, dice. En Santiago 4, los primeros 2 versículos. Toma nota de eso también. Unos 3 versículos más. Santiago 4, 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? Wow, qué impresionante esta enseñanza. ¿De dónde vienen todas esas guerras de nuestro corazón? Lo que hacemos, lo que decimos, hermanos, eso abre la puerta en nuestra vida al enemigo. Entonces, pero podemos abrir la puerta con nuestras palabras y acciones. Tú puedes decidir, yo quiero abrir la puerta de bendición sobre mi familia con mis palabras, con mis acciones, o con mis palabras, con mis acciones, con mi enojo, con mi rabia. Yo puedo abrir una puerta de problemas sobre mi vida y sobre mi hogar y sobre mis generaciones. Jesús nos muestra que la respuesta es ir a la persona y buscar la reconciliación. Escúchame bien, no eres responsable por cada persona que está enojada contigo. ¿Por qué? Vemos el mismo ejemplo de Jesús. Había algunas personas que estaban enojadas con Jesús y Jesús no hizo nada a veces. ¿Qué está hablando hoy Jesús en su palabra? Hay personas, escúchame bien, hay personas que están enojadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos provocado esta reacción en ellos con nuestras palabras y nuestras acciones. Y en este caso, sí, somos responsables para buscar la reconciliación con ellos.
¿Qué es lo que Jesús dice en Mateo 5:24? Deja allí de tu ofrenda delante del altar y anda y necesitas reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, esta ofrenda de lo que está hablando es una expresión de nuestro amor por Dios, es una expresión de nuestra alabanza y adoración. Y Jesús nos dice, tu amor por mí y tu alabanza está conectada con las palabras que tú hablas a otras personas. ¿Cómo puedes hablar conmigo de una manera, dice Jesús, y después hablar con los demás de otra manera? Hay urgencia, porque Jesús está diciendo, no quiero que me adores hasta que arregles este tema en tu corazón. Este tema en tu corazón. Hermanos, necesitamos tomar la decisión de crear una nueva cultura. En nuestras casas, en nuestros hogares, en las ciudades donde vivimos, en la nación donde vivimos. Necesitamos crear una cultura en nuestro hogar donde podemos tratar este tema del enojo en nuestras vidas. En Romanos 13, versículo 8. En Romanos 13, versículo 8, la palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es amor la respuesta, amor. Nuestro adversario, una vez más, es el enojo no resuelto, no corregido en nuestro corazón. En Efesios 4:26, y termino con este pasaje, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El único enojo que podemos tener ciertamente es el enojo, una ira contra el pecado en nuestra vida. Contra el pecado en nuestra vida, pero también la revelación es que tenemos que dice antes que se ponga el sol, tenemos que lidiar con nuestro enojo y resolverlo lo más antes posible. Hermanos, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos resolverlo? Como les dije, caminando en por lo menos esas 4 bienaventuranzas que ya hemos estudiado, ya hemos visto. Específicamente donde dice, bienaventurados los mansos, los humildes. Si hay humildad, si hay mansedumbre, vamos a poder vencer el enojo. Los misericordiosos, si estamos mostrando misericordia, vamos a poder vencer el enojo. Los de limpio corazón, si estamos con el deseo, el anhelo de limpiar nuestro corazón, vamos a poder vencer la rabia y el enojo en nuestro corazón. Si somos pacificadores, vamos a buscar la paz y vamos a poder vencer el enojo y la rabia en nuestro corazón. Como les dije al principio, esta cultura de rabia y enojo va en contra de la cultura del reino de Dios, pero en ningún momento, de ninguna manera, la cultura del reino es una cultura pasiva. Tenemos que levantar nuestras voces, tenemos que clamar por justicia, tenemos que salir a las calles, pero podemos hacerlo caminando en esos principios. Hay la manera de levantar nuestras voces clamando por justicia, sin enojo, sin ira, sin rabia en nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy, Rey. Te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros luchamos con este pecado de enojo, de rabia. Tal vez tenemos personas en nuestra vida hoy. No tenemos que dejar pasar este día, Señor. Tal vez necesitamos tener algunas conversaciones difíciles. Necesitamos llamar a algunas personas hoy. Personas que hemos lastimado con nuestras palabras. Hemos dicho necio a algunas personas. Hemos dicho fatuo, Señor, a algunas personas. Con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. Tal vez dentro de nuestra familia. Con nuestros hijos. Con nuestra pareja, Señor Jesús. Hemos permitido que nuestras palabras de enojo podían lastimar sus corazones. Y Espíritu Santo, estás poniendo tu dedo sobre esta área en nuestras vidas hoy. Nos estás dando la oportunidad de resolver este enojo y rabia en nuestro corazón, porque es tan importante para ti. Es parte de la constitución de tu reino. La primera tentación de que nos hablas, Señor, es que no podemos caminar con este enojo y rabia en nuestro corazón, y que es algo serio, es algo peligroso, es algo que nos puede llevar a lugares más oscuros, Señor, de tener un espíritu de asesinato en nuestras vidas.
Espíritu Santo, límpianos. Aquí estamos dispuestos. No solo queremos escuchar tu palabra, queremos poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Queremos ser hacedores de la palabra. De verdad, Señor, queremos caminar en esos principios de tu reino, en la cultura de tu reino y este estilo de vida del sermón del monte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener la valentía de poder llamar a las personas y hablar con las personas con quien tenemos que hablar para reconciliarnos con ellos y pedir perdón, Señor. Sana nuestros corazones. Hay una cultura y hay un mundo de rabia, hay un mundo de enojo, Señor Jesús. Y queremos empezar limpiando nuestros propios corazones, porque una vez más tú quieres usarnos como sal y luz para ayudar al mundo con su rabia y con su enojo. Ayúdanos, Señor. En tu glorioso y precioso nombre oramos, Jesús. Amén.